Gracias, Paul. Bueno, nosotros como ADN, como bancada oficialista, estamos muy contentos porque el día martes en la noche se dio un paso firme por la seguridad del Ecuador, porque aprobamos el informe favorable para el segundo debate de la reforma al artículo 5 de la Constitución sobre las bases militares extranjeras en el Ecuador. Recordemos que a pesar de que la Revolución Ciudadana trató de torpedear este proceso, este debate en la mesa legislativa desde el inicio de la instalación de la comisión, ya que quien preside esta comisión es parte de esa bancada política, y nosotros logramos el martes en la noche aprobar un informe favorable que da paso para que a finales del mes de mayo se pueda realizar el segundo debate en el Pleno Legislativo. Al tener una asamblea distinta, que es nuestra aspiración, estamos seguros que se va a dar paso y serán nuestros ciudadanos quienes en las urnas, a través de un referéndum, dirán si están o no están de acuerdo de la cooperación internacional por medio de las bases militares extranjeras para esta lucha frontal contra el crimen organizado transnacional. Tengo entendido que el informe fue aprobado por medio de 4 votos a favor y 2 en contra. ¿Qué incluye este informe como para que la gente que nos está escuchando conozca más? Bueno, Paul, todos conocemos que en el Ecuador tenemos una amenaza fuerte, la economía criminal y internacional que está afectando a nuestro territorio ecuatoriano, y justamente eso exige al Estado que pueda contar con nuevas herramientas, con cooperación internacional, con capacidades para nuestras fuerzas de seguridad y de defensa, como son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para dar un paso contundente, para seguir en este avance que tenemos en este momento, para contrarrestar y hacer de lado al crimen organizado transnacional que permea en nuestro país. Esto es importante y aquí también cabe señalar y darle a conocer a toda la ciudadanía. Se decía que el argumento de la Revolución Ciudadana es que vamos a perder soberanía, que podemos hacerlo de otras maneras. Bueno, aquí creo que lo principal es que la soberanía, es importante señalar que la soberanía no se pierde porque vamos a mantener el control y la supervisión a través de los tratados internacionales que han sido debidamente aprobados y además respetando la Constitución, según está en lo resuelto por la Corte Constitucional. Además, el gobierno que desee traer bases militares extranjeras debe pasar por un filtro, primero el de la Corte Constitucional y luego va a pasar por la Asamblea Nacional, para que justamente cuando se traiga una base militar extranjera, se respete la soberanía del Ecuador y se mantenga el respeto, obviamente, a la Constitución. Nosotros estamos trabajando, nosotros no queremos que la imagen del Ecuador esté debilitada frente a los otros países por una incapacidad de respuesta, sino que más bien estamos decididos a seguir actuando con aliados internacionales para evidenciar. Esta es la evidencia de los compromisos que tenemos y del compromiso que tiene el presidente de la República, Daniel Noboa, con todos los ecuatorianos para darles paz y tranquilidad. Correcto, le mencionaba sobre los 4 votos a favor y 2 en contra luego de esta sesión. Voy a dar nombres y apellidos de quienes votaron a favor y quienes votaron en contra. Luego de pronto sacamos un análisis, doctora. Por ejemplo, los 4 votos a favor fueron de los siguientes asambleístas: Rafael Dávila Avanza, del Movimiento Político Avanza; Jorge Peñafiel, del Movimiento Político Construye; Sofía Sánchez, del PSC; y Natalie Morillo, de ADN, que es la doctora que estamos conversando. Los votos en contra salieron de Gisela Garzón, de RC5, y César Ugaya, del movimiento UP-PSE, que estuvieron incluso ausentes Mariana Yambay, de Pachacuti. Ahora, doctora, ¿por qué la Revolución Ciudadana, por parte de la RC5, verdad, que incluso Gisela Garzón en su momento rechazó esta postura de que se debata o que se apruebe este informe? ¿Por qué tanto se oponen? Incluso ayer la bancada de RC5, en un comunicado, la bancada de RC5 rechaza la aprobación de este informe de que en su futuro regresen o retornen las bases extranjeras militares a territorio ecuatoriano. Esa es una muy buena pregunta y es lo que yo siempre les he señalado. ¿A qué le temen? ¿Por qué le temen a esta lucha decidida contra el crimen organizado transnacional? ¿Será que tal vez se sienten con miedo de que sus miembros, que son parte de
salgan a la luz, como ya se ha evidenciado en los casos Metástasis, Purga y Plaga, que incluso el ex asambleísta de esa tienda política, como es Ronnie Alaga, prófugo, se evidenciaba cómo trabajaba y operaba junto a Norero, al narcotraficante Norero, para el financiamiento incluso de sus campañas políticas. Así que nosotros, decididos, por eso mismo, presentamos como ADN un informe, una moción para que se apruebe de manera favorable y tuvimos el respaldo también de los otros asambleístas que usted bien ha señalado, quienes también están en el mismo camino que tenemos nosotros de esta lucha contra el crimen organizado transnacional. La postura de Gisela Garzón ha sido una postura que deja mucho que pensar, tengo entendido, ¿verdad? Porque de forma enfática ella dice, no quiero que de alguna forma regrese como movimiento político y todos estamos de acuerdo que no regresen acá a territorio ecuatoriano las bases extranjeras. De lo que se conoce ha sido su postura y que muchos han rechazado y muchos no concuerdan con ella. Así es, Paul, lamentablemente desde el inicio vimos cómo la Revolución Ciudadana ha intentado torpedear este proceso para que se trate la reforma al artículo 5 a la Constitución. Recordemos que al inicio ellos querían poner todos los tiempos máximos y nosotros logramos que sean los tiempos mínimos. Sin embargo, como no existía voluntad política y no existe este respeto, porque esto es respeto y responsabilidad, no existe voluntad política y no existe la responsabilidad con los ecuatorianos para enfrentarnos y salir de esta crisis de inseguridad en la que nos encontramos. Así que por ello cerraron, bloquearon este informe para primer debate que tenía que haberse debatido a finales del mes de diciembre, fue debatido a finales del mes de febrero. Por eso días atrás se tuvo que pedir una prórroga para que siga la comisión sesionando y dejar nosotros un informe realizado para la siguiente Asamblea Nacional, para que no se vuelva a realizar otra comisión y se empiece desde cero un tratamiento de un proyecto, de una reforma que ya lo teníamos desde octubre del año anterior. Claro, lamentablemente piensan, Paul, que el presidente es el enemigo. Y no es así. Aquí el enemigo es el crimen organizado que mata, que violenta en las calles de nuestro país. Y es a ese crimen organizado al que nosotros tenemos que enfrentarlo. ¿Y cómo nos enfrentamos? De manera unida, de manera articulada. Si el crimen organizado opera en conjunto, ¿por qué nosotros como políticos no podemos ser responsables y también operar de la misma manera para sacarlos de nuestro país y darle paz a los ecuatorianos? Claro, ahora, entre lo que ha dicho Gisela Garzón es que se ha retrasado o nos hemos demorado tanto tiempo para debatir este informe, sino que supuestamente a la bancada de RC5 le gusta hacer las cosas bien, según lo que estaba leyendo. Ahora, ¿cómo se dan estos debates a la interna de la Asamblea cuando ustedes tienen una postura clara y el otro partido o movimiento político tiene otra postura cuando la realidad es palpable? Delincuencia, delitos a la orden del día, como secuestros, extorsiones, asesinatos y otros delitos conexos, y que no se pongan de acuerdo con una misma ideología para sacar adelante al país, para recuperar la paz. Bueno, eso es una mentira más de la Revolución Ciudadana. Sabemos que ellos son expertos en mentir y en engañar a la gente. Nosotros hemos visto, hemos sido testigos, los ecuatorianos han sido testigos de cómo han torpedeado el tratamiento de esta reforma en la Constitución. Para claro ejemplo, en diciembre, a finales de diciembre, se tenía que haber realizado el primer debate y no se lo hizo. ¿Por qué? Porque la presidenta de la Asamblea Nacional también es de esa bancada de la Revolución Ciudadana. Quien dirige la comisión ocasional también es de la misma bancada y por ende ellos a su manera acomodaban, no sesionábamos, no nos convocaban a las sesiones virtuales mixtas o híbridas como se señala y como señala la ley, porque daban justificaciones que estaban enfermos, porque no tenían los accesos. Entonces ahí está la evidencia. Aquí nosotros no estamos mintiendo, aquí nosotros hemos enseñado y hemos demostrado al país que ADN, junto al presidente Daniel Noboa, lo único que quieren es salir de las crisis en las que nos encontramos. Nosotros tenemos objetivos claros, tenemos objetivos de seguridad, de economía, de salud y de educación, y nosotros vamos a seguir trabajando por ello, para poderle dar al Ecuador, a los ecuatorianos, un país de oportunidades y un país de progresos. Nosotros no estamos pensando en la ideología de una organización política, ni tenemos una mochila cargada por una bandera partidista,
sino que nosotros estamos con la camiseta puesta que es el Ecuador y vamos a seguir trabajando por ello. Y nos vamos a seguir enfrentando con quienes tengamos que enfrentarnos siempre y cuando se opongan a estos cambios necesarios y vitales para los ecuatorianos. Si bien es cierto, se obtuvo el informe favorable para que se debate en una segunda sesión, pero ya este legislativo concluye su trabajo en pocos días. El 14 de mayo se posesiona la nueva asamblea para hacer el debate. Tengo entendido que ya hay una fecha que sería el 29 de mayo, ya con una nueva asamblea, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Son nuevos asambleístas? ¿Otros han sido reelectos? ¿Empezaría de cero? ¿Empezaría con el mismo informe? ¿Cómo va a ser la temática? Porque viene nuevamente una nueva asamblea. Paul, como lo señalé hace un momento, justamente ese fue el fin de nosotros, de dejar realizando un informe para que la próxima Asamblea Nacional, al momento en que convoca a la sesión, remita el informe para que todos los asambleístas puedan tener conocimiento de los aportes que recibimos dentro de la mesa legislativa y posterior a ello podamos tener la sesión, que es el segundo debate, y la votación dentro del pleno legislativo. Ese es el proceso, ese es el procedimiento y por eso ya no vamos a tener que crear una nueva comisión en la próxima asamblea, sino que para ello se dejó haciendo un informe favorable para que los legisladores puedan revisar. Incluso este informe tiene el contenido de todas las intervenciones, de todas las personas comparecientes que estuvieron dentro de la comisión durante esta jornada que duró la comisión. Pero con una nueva asamblea y con nuevos protagonistas, hablando de los legisladores, este informe podría incluso tener cambios. ¿Está sujeto a que se den cambios con nuevos legisladores? Creería que no, espero que no, porque la Corte Constitucional ha sido clara. Esto no es un tema de fondo, simplemente es cambiar el artículo tal como lo señaló. Nosotros como asambleístas no podemos modificar nada. Simplemente es debatir la pertinencia o no del referéndum que se realice y que serán los ecuatorianos soberanamente quienes dirán si quieren o no quieren las bases militares extranjeras devueltas en el Ecuador. Esto se habla de que salimos nuevamente a las urnas para que se apruebe el retorno de las bases extranjeras. Pero ya una vez que se conoce, se habla de 74, 78 asambleístas que podría tener el nuevo legislativo del lado de ADN. ¿Por qué no se podría reformar de forma parcial ciertas modificaciones en la Constitución? ¿Podría encajarse de pronto esto aquí sin necesidad que el pueblo salga a las urnas a votar o a decidir? Bueno, este es un tema que ya se estaba tratando desde antes, es un referéndum por el cual tenemos que pasar todo el procedimiento como lo manda la Constitución, y es que se aprueba en la Asamblea Nacional con la mayoría absoluta, que en la próxima Asamblea van a ser 77 votos, y luego pasará a las otras instancias, como es la Corte Constitucional, y esta a su vez remitirá la información al Consejo Nacional Electoral. Pero aquí, Paul, algo muy importante. Justamente nosotros, como ADN, señalábamos la importancia de que los tiempos se acorten para que el referéndum pueda realizarse en la segunda vuelta electoral, teniendo en cuenta que el Consejo Nacional Electoral ya tenía un proceso establecido, un proceso, una cronología y un presupuesto, y que no iba a aumentar de manera significativa, ya que era solamente una papeleta, y que se realice el pasado 13 de abril. Pero lamentablemente, como lo vuelvo a decir, la falta de voluntad política y la falta de responsabilidad con los ecuatorianos por parte de la Revolución Ciudadana hizo que no se dé y tengamos que esperar para dar otro proceso de referéndum y de elecciones de los ecuatorianos. Hablando básicamente sobre la nueva asamblea, ¿cómo ve usted el panorama básicamente con esta nueva asamblea que de alguna forma va a tener sorpresas? ADN es un movimiento político nuevo en comparación a los otros partidos políticos, con mayoría absoluta, se habla por parte del propio presidente de la República. Ciertos representantes de ADN ya han anunciado que están entre 77, 78 ya asambleístas con una misma ideología. ¿Cómo ve usted el panorama dentro del legislativo? ¿Se vienen cosas buenas, cosas positivas? Paul, yo creo, tengo la esperanza, no pierdo la esperanza de que sí vamos a tener una asamblea distinta como lo pidió la ciudadanía el pasado 9 de febrero en las urnas, y que vamos a darle gobernabilidad al presidente de la República para que realmente pueda trabajar y pueda proyectarse y cumplir
su plan de gobierno que se ofreció a los ciudadanos ecuatorianos. Yo espero que realmente esta asamblea, que sea distinta, trabaje de manera cohesionada. La asamblea es la casa de la democracia, por ende tenemos que sentarnos a dialogar entre todas las organizaciones políticas que la conformamos, siempre y cuando tengamos un mismo camino, un camino de sacar adelante al Ecuador, de que el Ecuador camine para adelante, de que tengamos un Ecuador distinto, de un nuevo Ecuador, un Ecuador de progreso y de oportunidades, y con todas las personas, con todos los asambleístas de las otras tiendas políticas que tengan este mismo objetivo, vamos a dialogar y vamos a proyectarnos, y estoy segura que vamos a hacer en la mayoría. Nosotros no vamos a llegar a acuerdos con quienes quieran la impunidad, con quienes quieran la corrupción o con quienes quieran chantajearnos y pedir que dejemos libres a los sentenciados por casos de corrupción o que regresen los prófugos que sabemos que también están huidos del Ecuador porque tienen procesos abiertos. Escucho de forma reiterada a ciertos asambleístas que dicen esta es una nueva asamblea, una asamblea distinta. ¿A qué se refieren de esa asamblea distinta, de esa gobernabilidad? ¿Cree de pronto usted que los asambleístas nuevos, la mayoría ADN con RC5, van a trabajar con esa misma sintonía del Ejecutivo para que las cosas funcionen bien? Es lo que acabé de decir, Paul. Necesitamos trabajar de manera cohesionada para darle gobernabilidad al Ecuador y justamente darle gobernabilidad al presidente para que pueda sacar adelante al Ecuador. Y justamente eso se hace dialogando y con una asamblea distinta. He escuchado que incluso ya se ha conformado y se ha confirmado que ciertos asambleístas están renunciando a sus partidos políticos. O por ejemplo, lo hizo la asambleísta de Los Ríos, que renunció a la RC5 y es probable que apoye incluso a ADN. Significa que ciertos asambleístas se han dado cuenta de la realidad y de lo que se está viviendo hoy por hoy y están diciéndole chao a sus movimientos políticos. ¿Cómo ha visto esta situación? Pues nosotros con quienes hemos dialogado, que no es justamente la asambleísta que usted señala, pero con quienes hemos dialogado y con quienes ya han decidido caminar en conjunto con ADN, son asambleístas electos en ciertas provincias por otras organizaciones políticas que tienen los mismos objetivos y que quieren ir por la línea que tiene ADN, que es seguridad, que es empleo, educación y salud. Doctora Natalie Morillo, gracias por estar con nosotros hoy acá en WQ Radio, WQ Noticias. Que tenga buenos días y un feriado increíble con los suyos. Gracias, Paul. Un excelente día y un saludo fraterno a todos los trabajadores en su día.